de que nos vaya la luz. Sin embargo, primero quiero saludar a todos y cada uno de ustedes, aclarar, como se lo dije hace un rato de manera informal, que no conocíamos que ustedes iban a venir el día de hoy. Más bien se convocó hoy a las 4 de la tarde al Consejo de Planificación Cantonal, que acaba de tener una sesión, y por respeto al Consejo tenemos un orden del día, el cual es tratado y es para conocer el plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo, justamente. No para aprobarlo, sino para emitir un informe de favorabilidad y para permitir el tratamiento de estos instrumentos del Consejo Municipal, que el Consejo Municipal es quien aprueba estos dos instrumentos, que lo que permiten es organizar al cantón, lo que permiten es crecer ordenadamente, porque hoy las situaciones de agua que estamos pasando, por ejemplo, hacen dar cuenta que no ha habido un crecimiento ordenado. Que si bien es cierto, hay territorios, yo recibí una marcha la semana pasada del sector de algunos sectores de Matapuela, en donde se quejan por la falta de suministro de agua potable. Y obviamente cuando las ciudades crecen, tienen que crecer conforme las capacidades de la ciudad también. Caso contrario, crecemos de una manera que luego no podemos corresponder a las necesidades, ¿no? Entonces, justo para eso es el plan de ordenamiento territorial, el plan de uso y gestión de suelo, que han sido parte ustedes de la construcción. Inclusive podemos estar de acuerdo o no de acuerdo desde cada posición en esto, y esta es la democracia, ¿no? Es crecer de acuerdo a la normativa técnica. Lo triste sería que estos planes se hagan desde una visión política, como muchas veces se acostumbra, en base a ofrecimientos, que se pueda decir: yo ofrecí esto y vamos a romper el ordenamiento. Gracias a Dios yo no tengo compromisos de esa magnitud respecto de aquello, y eso me permite respaldar las decisiones técnicas que tomen las instancias de planificación. Siempre seremos corresponsables e impulsaremos todo tipo de iniciativas y emprendimientos, pero todo tiene que estar conectado a un ordenamiento. Tenemos aquí técnicos de planificación que han trabajado con nosotros también, y el discurso que yo he dicho siempre es el mismo: lo que se pueda hacer y esté en regla, lo haremos, y lo haremos rápido. Lo que no se pueda hacer, lamentablemente tenemos que explicar por qué no se pueden hacer las cosas. Pero no podemos, lamentablemente, como yo decía, crecer en base a supuestos ni expectativas. Tenemos que crecer en base a lo que está permitido y a lo que está regulado. Y ese es parte del ordenamiento de las ciudades. Hoy que verificábamos, están aquí algunos representantes del sector agrícola también, y ellos nos decían: por favor, el territorio crezca ordenadamente, estamos perdiendo suelo agrícola, nos decían. Yo decía: sí, cada ciudad tiene que saber cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades, y en base a eso crecer. Entonces, en ese contexto, jamás queremos complicar a alguien respecto de lo que se pueda hacer. El arquitecto Manrique, que trabajó con nosotros aquí, le vuelvo a repetir lo que le decía todos los días, porque así como ustedes, llegaban todos los días gente a pedir que se hagan cosas que no estaban en la normativa. Yo le decía: si se puede hacer, hágalo. Si no se puede hacer, diga que no se puede, y no levantemos ilusiones en la gente, porque lo terrible es decir o levantar una ilusión y luego no poderla responder o no poder aterrizar. Entonces debemos ser responsables con el tema del ordenamiento territorial, y bajo eso, si alguien en su momento les ofreció y les mintió respecto de lo que se podía y no se podía hacer, cada persona debe responder por las cosas que se hacen. Hoy tenemos algunos sectores en donde se han puesto urbanizaciones, y con el arquitecto verificábamos en su momento que no tienen en dónde descargar el alcantarillado, y están complicando otros sectores que ya están consolidados y que están reventando las alcantarillas porque no tuvieron en su momento un tema de visión respecto de lo que se debe hacer. Entonces, lo que queremos nosotros, como digo, es ser condescendientes con las necesidades de todos, pero crecer en base a lo que se puede. Hemos conversado con ustedes múltiples veces y he dicho lo mismo siempre. He dicho absolutamente lo mismo siempre. Yo creo que alguien levantó en ustedes una ilusión respecto de cosas que se podían hacer, y ustedes levantaron ilusión en más gente respecto, y ahora la carga recae sobre nosotros, ¿no? Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer nosotros? Como decía, ver lo que se puede y lo que se debe hacer. Imagínense si las decisiones respecto de los lotes fuera política. Decir: a ver, ustedes son mis amigos, a ustedes vamos a dar un lote de más pequeño, ustedes no. La ley es absolutamente para todos. Y obviamente cuando uno da una resolución respecto de algún tema, abre el abanico. Esto es como un ordenamiento territorial. Si un sector está ya que se va contagiando, eso va siendo un efecto multiplicador respecto de las divisiones y los fraccionamientos. Adelante, señor alcalde. Claro.
Usted dice que es preocupante la situación de la gente que va creciendo. Pregunto yo, el pueblo, las ciudades siempre van a ir creciendo y el municipio debe tener la capacidad de ir solucionando problemas. Usted acaba de decir que no se puede crear más soluciones habitacionales porque no tenemos agua. Sí, he dicho eso, pero mire, lo que he dicho es que preséntenos un plan. Le vuelvo a decir lo que le he dicho personalmente. Si en el sector que ustedes quieren construir, el lote mínimo está de 500, ¿y por qué está de 500? Porque hay un procedimiento de ordenamiento territorial. Si ustedes presentan una urbanización con lotes de 500, que es lo que da la capacidad de la ciudad, sería absurdo estar viendo aquí, deberían estar ya viviendo, construyendo. Pero en un lugar donde están lotes de 500, quieren hacer lotes de 200, obviamente eso no lo podemos hacer y el arquitecto me da la razón cuando en su momento lo negó también, ¿no? Luego vienen otras estrategias técnicas y jurídicas que podrían permitir aquello, que podrían, como en todo, vulnerar aquella división territorial. Hay que analizarlas. Creo que han tenido muchas reuniones con los concejales, muchas reuniones con la Comisión de Planificación, que estamos trabajando en eso, pero obviamente no es una decisión política. Lo malo es que se ha pensado de que la decisión es política, es decir, Antonio antes necesita casas y hagamos urbanizaciones en cualquier parte. Hoy hay unas urbanizaciones que por respeto no doy sus nombres, pero que no tienen factibilidad de servicios básicos. Y ahora la gente que, como muchos han comprado, vienen acá y dicen, quiero agua, pero construyeron al lado del tanque. ¿Cómo les damos agua si no hubo la previsión de que haya una red de agua potable por ahí? Y ahora recibimos comisiones así como las de ustedes a decir, queremos servicios básicos en un lugar donde aprobamos. Entonces, no es que no creemos que haya que crecer las ciudades. Antonio, antes son 80 kilómetros cuadrados, ¿sí? Que los polígonos de intervención territorial definen cuáles son. Un inversionista, cuando compra un lote con fines de un proyecto inmobiliario, tiene que acercarse y preguntar y decir, ¿de cuánto es el lote que puedo hacer aquí? Entonces le van a decir, el lote es de 500. El inversionista tomará la decisión respecto de si le conviene o no le conviene. Entonces dirá, yo quiero hacer lotes de 200, entonces buscaré un lugar en donde se permitan lotes de 200 y ahí pondré mi proyecto. Pero no podemos comprar una inversión en donde ya sabemos cuáles son las condiciones de esa inversión. Cuando ustedes compraron sabían, porque no es que hemos reducido ni aumentado. Cuando compraron sabían cuáles son las condiciones, pero luego de que se compra y se comienza a dividir, incluso en algunos casos a vender, decimos no nos dejan. Imagínense, o sea, no está la pelota en nuestra cancha. A veces el poner control y regulación puede molestar y puede fastidiar, pero obviamente esa lamentablemente es nuestra función. Imagínense lo que sería que usted diga sí. Entonces hagamos en todo lado como se está haciendo y que la ciudad crezca desordenadamente. Algún día ustedes van a estar de este lado del tema de la planificación, del tema del ordenamiento. Y por más doloroso que sea muchas veces, como digo, yo les decía, presenten el proyecto con el lote de 500 metros y incluso por el tiempo que han perdido, las cosas que están pasando, vamos a hacerlo lo más pronto posible porque eso sí se puede hacer. Pero si nos presentan un proyecto en donde no cumple con la regulación que está para el territorio, ¿cómo lo hacemos? A través de planes parciales que desde la parte técnica mismo están, eso está en etapa de valoración, eso está en etapa de verificación, pero obviamente son decisiones que tienen que acompañarse de la parte técnica. Entonces no estamos en contra del desarrollo, ustedes tienen proyectos en todas partes, ¿no? Entonces, el mismo discurso que les doy ahora, les di el primer día que nos conocimos. Mi discurso no ha cambiado desde el primer día. Con cualquier director de planificación que está, mi discurso va a ser el mismo. Que la gente haga lo que tenga que hacer, pero conforme las reglas que el cantón establece. Si queremos violentar las reglas que el cantón establece, obviamente ahí sí vamos a tener este tipo de conversaciones, en el cual espero yo que todos ustedes entiendan y conozcan cuál es la posición de quien administra la ciudad, que tiene que ser de respeto al ordenamiento territorial. No sé si contesté su pregunta. En parte. ¿Qué más les puedo aclarar? No sé, pregunto. Gracias, alcalde César, gracias concejales por su tiempo. En realidad, esto nosotros lo hemos venido pidiendo incluso desde la administración anterior. Creo que no hay una coordinación, puedo decirlo directamente, entre alcaldía con los directores de planificación, porque el director de planificación dice una cosa, cuando ya pasa al consejo para ya pasar al consejo,
se remite otra respuesta. Entonces no hay como una coordinación ahí. Porque yo cuando compré estos terrenos, obvio, yo sé a dónde me meto. En realidad vine acá, en ese entonces, a planificación, a consultar. Hasta qué posibilidad tengo, hasta que el lote mínimo de cuánto fue, y me dijeron de 300 metros cuadrados, y es lo que hemos hecho, y por ende hemos presentado lo que nos han solicitado, que es un plan parcial, que dentro de la ley nos permite a nosotros. Entonces estaba avanzando eso y luego se quedó en la comisión del consejo, no se puede avanzar. Me acuerdo de la última reunión que tuvimos con usted, nos dijo espere la consultoría, de acuerdo a lo que se dé en la consultoría, pues se va a tomar las decisiones. Justo por eso nosotros asistimos a 3 socializaciones que se dio con el consultor. Hablamos con el consultor y yo decía, técnicamente, ¿se puede o no se puede? Y decía, técnicamente se puede. ¿Por qué? El de abajo, por ejemplo, a 150 metros nosotros tenemos lotes de 180 metros y cruza la calle tenemos de 300 metros. Y pasa un terreno, resulta que está de 1500 metros. Y cuando hay en la ruralidad que está de 500, 750 metros, como que no cuadra ahí, ¿no? Porque imagínense, entonces prácticamente si lo urbano está de 1500, por eso la gente se está yendo a la ruralidad, porque hay lotes de 500, 750 metros y el urbano no lo hay. Entonces eso en realidad sería que se estudie técnicamente y no habíamos tenido ninguna respuesta más, porque el consultor nos dijo que vamos a tener una reunión más para socializar esto, para hacer esos cambios debidos que nosotros habíamos solicitado. Incluso aquí tuvimos, se marcó en unas hojas, tenemos ahí lo que se ha marcado, lo que se ha solicitado, incluso con el barrio también, que son las conexiones necesarias. En el caso de Decápolis, por ejemplo, se necesita conexiones, porque en la Panamericana y para cruzar al barrio San Miguel no hay una conexión, que sea la Panamericana o la Brasil, que está a 1000 metros, que necesita cada 100 metros, debería tener una conexión, que serían 10 conexiones, pero no existe ninguna. Entonces es como que bueno, en esa realidad nosotros estábamos esperando en realidad esa socialización. En vista de que no se dio, claro, nos enteramos que ya se va a dar la aprobación a la primera reunión acá, y por eso estamos aquí, la verdad, para poder preguntar, o sea, cómo se está avanzando, cuál es el sustento técnico, de cuántos lotes, de cuántos está quedando las medidas de los terrenos, de acuerdo a la consultoría que se está dando, de acuerdo a la participación ciudadana que se ha tenido. Entonces eso es lo que en realidad estamos solicitando, que nos den un informe. Ya, si me dicen no se puede, ok, pero por esto, porque no se puede suponer y decir, no, es que no se puede porque, no sé, no hay agua, pero yo tengo factibilidades de agua, yo tengo factibilidad de alcantarillado. Entonces, en todo caso, no deberían darme al inicio las factibilidades. Tengo factibilidades de red eléctrica, también los tengo y los he presentado en el anteproyecto. He ido cumpliendo paso a paso lo que me han ido solicitando, pero resulta que ya cuando está casi por, digamos así, pasa por el técnico, está por aprobarse y se detiene. Ahora, claro, usted muy amablemente nos dijo, esperemos la consultoría. Y eso es lo que hemos hecho, en realidad, esperar. Pero no hemos tenido un informe. Entonces yo en realidad vengo a solicitar un informe técnicamente cómo se está avanzando la consultoría y debido a qué. ¿Se está haciendo caso a la participación ciudadana? No se está haciendo caso. ¿O por qué no se está haciendo caso? ¿O por qué no se puede? Para yo ver una viabilidad. Porque urbanizaciones incluso se puede hacer. Por ejemplo, en Manaví, yo tengo una organización que no hay alcantarillado. Sí, exactamente, yo lo entiendo. Pero se puede hacer con biodigestores. Pero se da una viabilidad. En este caso, por ejemplo, estaba revisando la ordenanza que aquí permiten hasta 6 metros. Deberían hacer un estudio de suelo para que entonces la ciudad crezca verticalmente. Si ya no puede crecer horizontalmente, que crezca verticalmente. Y nosotros estamos para eso, en realidad. Ahora dígame usted, señor alcalde, ¿qué persona tiene para comprar un terreno de 1500 metros? Cuando yo vengo desde ahí, hace 7 años empecé en este rubro, de no tener un terreno, de no tener nada. De ahí nace este emprendimiento, a decir, ¿por qué no hay terreno en lo urbano para entregar de 200, 300 metros cuadrados? ¿Por qué no hay esa accesibilidad para la gente? ¿O es solo para los que lo tienen en realidad? ¿O no hay para la gente que realmente necesita? Desde ahí nace el emprendimiento.